¡Hola! ¡Qué frío! Sí, ya lo sé, ya pasó la Navidad, pero es que el señor Durov no ha tenido mejor idea que ponerse a actualizar Telegram en plenas fiestas y no he podido hacer el vídeo antes. Y es que se pone a actualizar Telegram en el momento menos oportuno. Vamos a ver, Baldic, ¿tú crees que es normal hacer un vídeo con un gorrito de Navidad la segunda semana de enero y todo el plató lleno de nieve? Ya lo estás limpiando, ¿qué van a pensar nuestros espectadores? No, pero como las actualizaciones son las de Navidad, pues era para ambientar un poco. Anda, quítate eso, recoge el escenario y ponte la gorra corporativa, que hay que hacer publicidad. Vale, fuera gorrito y a barrer todo esto. 2 hours later. Bueno, pues lo que iba diciendo, estas fiestas navideñas y de Año Nuevo, Telegram ha sufrido importantes actualizaciones con muchas novedades. Como posiblemente entre tanto turrón y fiestas no te hayas enterado, vamos a hacer un repaso rápido. Con la anterior actualización nos dejaron configurar la apariencia de nuestro perfil, nombre y colores de nuestra cuenta, pues ahora también podrás hacer lo mismo si tienes un canal. Podrás personalizar la apariencia del canal a medida que sube de nivel, pudiendo elegir un color y un logo para la portada, establecer el estado de emoji o fondos que verán aquellos que abren el canal. Para personalizar la apariencia de tu canal, ve ajustes del canal, apariencia. ¿Has visto alguna publicación interesante en tu canal favorito? Ahora la puedes republicar como una historia. Esto añadirá una copia del mensaje que podrás mover, redimensionar y decorar. Cualquiera que vea tu historia y toque la publicación podrá ver la publicación directamente en el canal. Para republicar un mensaje, toca la flecha de compartir que sale junto al mensaje y elige republicar en historia. Regala premium masivamente. Ahora podrás regalar suscripciones premium hasta 10 amigos a la vez de una sola vez. Dentro de ajustes hay una nueva sección llamada regalar premium, donde podrás elegir hasta 10 usuarios. Premios personalizados y listas de ganadores en sorteos. Los recién incorporados sorteos en Telegram siguen mejorándose poco a poco. Ahora podrás establecer una duración más larga para los sorteos y definir premios adicionales, aparte de las suscripciones a Telegram Premium. ¿Quieres sortear un Lamborghini? Adelante, ya puedes. Solo asegúrate de que puedas entregar los premios que prometes. Además, para una mayor transparencia, los organizadores de los sorteos podrán mostrar a los ganadores de los mismos y así anunciar qué cuentas han resultado ganadoras. Ver republicaciones y más. Ahora los administradores de los canales podrán ver las reacciones a sus historias. También, tanto los usuarios como los canales podrán ver quién ha vuelto a publicar sus historias. Elimina el fondo de tus fotos. Cuando publiques una foto encima de una de tus historias, Telegram te ofrece una herramienta de IA totalmente gratis, con la que podrás eliminar el fondo de la imagen, haciéndote el recorte automáticamente. Añade una foto a tu historia, luego abre el panel de stickers en las historias, toca el icono de la foto para añadirla, luego selecciona la foto, toca el icono de la flecha derecha y elige recortar para borrar su fondo. Esta función requiere al menos iOS 17 o Android 7 o superior y los servicios de Google Play instalados. Llamadas mejoradas. Han mejorado la interfaz de las llamadas de voz con nuevas animaciones y fondos que cambian dinámicamente en función del estado de la llamada, sonando activa o finalizada. Además, esta nueva interfaz consume menos recursos, ahorra batería y funciona mejor en dispositivos antiguos. Chasquido de Thanos, ya en Android. El efecto chasquido de Thanos que añadieron a Telegram de iPhone hace unas semanas está ya disponible también para usuarios de Android. Simplemente es una bonita animación de desintegración al borrar mensajes. Actualización de bots épica. Los bots ahora pueden ser todavía más humanos. Con esta nueva actualización los bots ahora podrán reaccionar a mensajes, gestionar reacciones, citas y enlaces, además de enviar respuestas a otros chats, temas, etc. Funciones sorpresa. Según han comentado, han añadido nuevas funciones, pero que hablarán sobre ellas durante el mes de enero. Nos animan a descubrirlas. ¿Tú has notado algo nuevo en Telegram que no se haya comentado? Déjamelo en los comentarios, porque yo no he encontrado nada. Nos vemos pronto en próximos vídeos. Este año va a ser el año.